Hoy vamos a sacar a la palestra un tema que todos los años causa debates encarnizados. Protocolos de cría sí o protocolos de cría no. O lo que es lo mismo para muchos, antibióticos para la cría sí y antibióticos para la cría no. Vamos a ver en este vídeo qué son primeramente este tipo de protocolos, a qué se debe esta polémica y vamos a debatir también un poquito si son buenos o si son malos, cuáles son sus riesgos y cuáles pueden ser sus posibles beneficios. Lógicamente desde un punto de vista veterinario, pero también desde el punto de vista del criador. Así que, como va a ser un tema largo y como va a ser un tema espinoso, empezamos ya. Primeramente todos tenemos claro que para hacer una buena temporada de cría los pájaros hay que prepararlos antes. Y todos tenemos claro también que aunque la preparación de los pájaros comienza prácticamente al acabar la temporada de cría del año anterior, aunque esto sea cierto, es en los meses o semanas previas a la cría cuando esta preparación es mucho más concienzuda. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Empezamos a adaptar los pájaros a la nueva alimentación que van a tener durante la cría, empezamos a engordar un poquito las hembras, ya en esta época tenemos prácticamente la plantilla de reproductores completa, salvo alguna novedad, empezamos a separar los machos, etcétera, etcétera. Y todo esto, como digo, lo hacemos en los meses o semanas previos a empezar la temporada de cría. Con lo cual la mayoría de criadores enfocan el mes antes de la cría o las semanas antes en preparar a los pájaros específicamente. Los criadores todos quieren tener una buena temporada de cría, eso es muy lógico, y para ello una de las claves a evitar es que se produzcan enfermedades durante la misma. Todos sabemos también que la mejor manera de evitar enfermedades es a través de la prevención, no de la curación, sino de la prevención, porque lo habéis comprobado seguro en vuestros criaderos alguna vez. Cuando aparece un brote de una enfermedad durante la propia temporada de cría, muchas veces resulta tarde actuar y muchas veces lo que provoca es que se paralice literalmente la temporada de cría, cosa que desde luego no queremos. Para prevenir enfermedades la clave está, también lo sabéis todos perfectamente, en una buena higiene y en una buena alimentación. Pero aquí surge el gran debate entre los criadores, que por un lado hay criadores que utilizan medicación con el objetivo de prevenir enfermedades y por otro lado los que defienden que eso no es bueno, que eso no es natural, que medicar no previene enfermedades y que eso está mal hecho. Y tenemos, digamos, como esa dicotomía entre dos grupos, digamos, extremos de criadores. Por un lado los del sí a medicar y por otro lado los partidarios del no. Vamos a empezar hablando de los partidarios del sí, los que sí medican. Vamos a hacerlo un poco el ejemplo en esta mesa que estáis viendo, con, digamos, el grupo de los partidarios del sí y por otro lado los partidarios del no, o de hacer una cría, digamos, mucho más natural. Y centrándonos primero en los partidarios del sí, para deducir si estos protocolos son buenos o malos, la primera pregunta es ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿por qué utilizan estos protocolos? ¿Por qué utilizan tanta cantidad de productos? Bueno, básicamente los partidarios del sí lo hacen porque les funciona, o porque, y esto quizás es muchas veces más importante, conocen criadores que en teoría medicando han sacado más pichones o han criado mejor. Esto muchas veces es lo que anima a que haya criadores que se tiren, digamos, a usar determinados productos con sus pájaros. ¿Qué suelen hacer estos criadores? Utilizan protocolos previos a la temporada de cría, que es lo que estamos mencionando. Es decir, los protocolos previos son básicamente una serie de medicamentos que le suministran a los pájaros de forma, digamos, ordenada, por eso es un protocolo. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué medicamentos incluyen estos protocolos? Pues ahora lo vamos a ver precisamente. Bueno, aquí estáis viendo un ejemplo de un protocolo veterinario, un protocolo, insisto, elaborado por un veterinario, es decir, no hecho al azar por un criador, sino por un veterinario que en teoría es especialista en estos temas, ¿vale? Y como estáis viendo, hay una serie de días puestos aquí en fila, y cada día pues se suministra una serie de productos a los pájaros. Aquí estáis viendo productos que os suenan seguro como el Baicos, aquí tenemos vermicidas, aquí tenemos Conaquion, etcétera, etcétera. Bueno, como veis también hay días que están marcados que tienen como descanso en teoría para que el pájaro recupere. Este protocolo en concreto que estáis viendo, que es un ejemplo, hay muchísimos protocolos y seguro que cada veterinario elaboraría, digamos, un protocolo propio. Este protocolo que estáis viendo en concreto es un protocolo raro, protocolo poco habitual, porque es un protocolo de 60 días. Normalmente la mayoría de protocolos que existen para preparar a los pájaros para la cría son de aproximadamente unos 30 días, que es lo más habitual. En este caso es raro, como digo, que son una duración del doble, 60 días. Y bueno, lo que estamos viendo, utilizan una serie de medicamentos y una serie de productos, en teoría, y ahí está la polémica, para que los pájaros lleguen mejor preparados a la temporada de cría. Primer tema polémico, vamos a separar primeramente, lo tenemos subrayado para que lo podáis ver, pero vamos a separar lo que son, digamos, medicamentos como tal, es decir, tratamientos para enfermedad, para que nos hagamos una idea,
esos que están marcados, subrayados en rojo, y por otro lado los productos que no están subrayados, que digamos que no hay tanta polémica con ellos o que pueden ser utilizados con mucha más soltura, por ejemplo como las vitaminas. El uso de vitaminas no provoca ningún problema en general de manera normal a los pájaros, o sea que tampoco hay ningún riesgo. El uso, por ejemplo, de lactobacillus, que son probióticos, tampoco habría ningún problema. La ultralevadura aquí tenemos, ¿vale? La vitamina E, la estamos viendo, bueno. Entonces separamos por un lado lo que son medicamentos que están subrayados de los otros. Tenemos aquí Vicox, que es un medicamento utilizado como anticocidiósico, es decir, para evitar la enfermedad, en teoría para evitar la enfermedad del cocidio, que es un tipo de parásito que afecta a los pájaros. Tenemos un vermicida, que es un antiparasitario también utilizado para vermes, es decir, digamos gusanos intestinales y demás parásitos internos de los pájaros. Tenemos aquí, por ejemplo, Enro, se refiere a enrofloxacino, que es un fármaco, es un antibiótico en concreto, bastante eficaz, sobre todo con bacterias gram negativas. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, el ketoconazol, que es un antifúngico. Es decir, como estáis viendo, la filosofía de este tipo de protocolo es dar un tratamiento que abarque lo máximo posible, es decir, estamos viendo que abarca parásitos, estamos viendo que abarca antibióticos para bacterias, estamos viendo que abarca antifúngicos para hongos. Entonces, dar un tratamiento lo más amplio posible para, en teoría, y esa es la filosofía de estos protocolos, para prevenir las enfermedades que se puedan dar durante la temporada de cría. ¿Cuál es el fallo de este tema? Vamos a hablarlo largo y tendido ahora mismo. Bueno, para analizar mejor desde un punto de vista veterinario si este tipo de protocolos son correctos o no para nuestros aviarios, lo primero que tenemos que pensar es lo que hemos dicho antes, cuál es la filosofía de esos protocolos, que es la de abarcar, en teoría, la protección al máximo posible de enfermedades con una serie de medicamentos. Vale, a partir de ahí tenemos que pensar cuáles suelen ser los posibles patógenos que puedan sufrir nuestros pájaros. Y tenemos, digamos, 4 categorías en las que tenemos que pensar. La categoría de los virus, que pueden afectar a nuestro criadero, la categoría de las bacterias, la categoría de los hongos y la categoría de los parásitos, ¿vale? Vamos a ir paso por paso para ir desgajando el tema. Tema virus. El gran problema que tenemos con los virus es que prácticamente no tenemos medicamentos para curar enfermedades relacionadas con los virus. Lo hemos podido comprobar perfectamente con la actual pandemia que estamos teniendo. La única solución, entre comillas, que se ve posible es hacer la vacuna, y a partir de una vacuna ya hay una cierta prevención hacia ese virus, ¿vale? Las personas que han tenido que recibir un tratamiento han recibido un tratamiento para la problemática asociada al virus. Por ejemplo, si tenían una problemática en el pulmón, un tratamiento para la situación en el pulmón, pero no un tratamiento específico frente a ese virus. ¿Qué es lo que pasa con las aves en concreto? Que prácticamente no hay vacunas o no se utilizan vacunas en prácticamente ningún criadero para prevenir enfermedades en los pájaros. Prácticamente la única vacuna que se utiliza es la vacuna frente a la difteroviruela, que si se debe a un virus o a un postvirus. Esa vacuna sí que es cierto que la utilizan muchos criadores, pero también es cierto que la gran mayoría de criadores no vacuna nunca frente a la viruela. Pero salvando esa vacuna, no existe prácticamente ninguna vacuna disponible específica para aviarios o para aves, digamos, ornamentales. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con otros animales? En otros animales mismos, en gallinas o en el mundo de la avicultura, digamos, más industrial, pues existen decenas de vacunas específicas para prevenir las enfermedades, que son el único medio para luchar frente a determinados virus que afectan a los pájaros. El tema, por tanto, virus, relacionado con el protocolo que hemos visto, no hay ningún, porque no lo hay, no hay ningún medicamento de los que hemos leído específico que sirva para prevenir que afecten virus a los pájaros. No hay ningún tratamiento. ¿Qué es lo que hay? Lo único que hay es una serie de productos, ¿vale? Por ejemplo, vitaminas y demás, que van a tener una función inmunoestimulante. Si no tenemos vacunas frente a los virus que afectan a los pájaros, que realmente en la práctica no las tenemos, la única manera de luchar contra un virus es trabajar con inmunoestimulantes, ¿vale? ¿Qué son sustancias inmunoestimulantes? Sustancias que mejoren la defensa del pájaro, pero no necesariamente tenemos que ir a sustancias. La higiene va a mejorar la defensa del pájaro, el buen estado, la buena alimentación es clave como inmunoestimulante. Esa es la única lucha que tenemos con los virus. Por tanto, el primer fallo que podemos ver en estos protocolos es que no hay ningún producto específico para luchar frente a los virus. Ese es el primer detalle. Los virus, digamos, quedan libres en ese protocolo, ¿vale? No se ven afectados.
Por tanto, tema virus. Tema bacterias. Aquí tenemos el tema largo y tendido sobre el uso de antibióticos sí o antibióticos no para la temporada de cría. Vamos a ver, el tratamiento para las bacterias sí existe, al contrario que los virus, sí que los pájaros tenemos tratamientos frente a las bacterias, que son los antibióticos, ¿vale? Los antibióticos son medicamentos, como bien sabéis, que se utilizan para luchar frente a las bacterias. Son, digamos, curativos. Yo tengo una infección por bacterias y se utiliza un antibiótico para curarme. Vale. El tema de los antibióticos siempre la misma polémica de siempre. ¿Son preventivos o no son preventivos? ¿Vale? Hay unos criadores que te dicen que sí, los antibióticos funcionan como preventivos y la gran mayoría de criadores dicen que los antibióticos no son productos preventivos, sino productos curativos. ¿A quién hacemos caso? Vamos a ver. Hemos oído muchas veces, seguramente, lo de que los antibióticos no son preventivos, ¿vale? Y lo hemos oído muchas veces. Pero también hemos oído, por ejemplo, el caso de a no sé quién le han operado, que estaba enfermo y previo a la operación le han suministrado un antibiótico. En ese caso, ¿han utilizado el antibiótico para prevenir la enfermedad de esa persona? Sí y no. O sea, un antibiótico va a luchar frente a las bacterias, ¿vale? Porque tiene una serie de mecanismos por los cuales hace daño de una determinada forma a unas determinadas bacterias. Unos antibióticos afectan a la pared celular de la bacteria, otros antibióticos inhiben la reproducción de la bacteria, digamos que luchan con distintas armas, porque hay muchos antibióticos. Vale, si no hay bacterias, el antibiótico no tiene efecto. O sea, no tiene ningún efecto, porque no está el enemigo con el que tiene que luchar, no tiene ningún efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Porque a veces consideramos que los antibióticos sí que se utilizan como preventivos, porque una vez que el pájaro ingiere el antibiótico, ese producto va a estar en su organismo durante un periodo de tiempo. Es decir, no va a estar y rápidamente desaparece. Según el tipo de antibiótico que se use, el producto puede mantenerse en la sangre del pájaro durante una serie de días, una serie de tiempo. Si en ese periodo de protección, digamos, del antibiótico afecta a algún tipo de bacteria, digamos, nos va a hacer un efecto de defensa. En cierto modo nos va a prevenir la enfermedad, pero no porque el antibiótico, cuidado, no porque el antibiótico sea de por sí curativo, sino porque simplemente lo que está haciendo es, durante el periodo que hace efecto, inhibe la presencia de bacterias. Y cuando el antibiótico deja de hacer efecto, las bacterias pueden llegar. Por lo tanto, este protocolo que hemos visto sí que es cierto que tiene un antibiótico, incorpora un antibiótico que es la enrofloxacina. En teoría estaríamos actuando frente a las bacterias. Hemos dicho que frente a los virus no actúa, pero sí actúa, pero como inmunoestimulante, pero frente a las bacterias sí que tiene el protocolo que hemos dicho, un producto específico para actuar frente a ellas. Vale, problema que tenemos con esto. Si suministramos un antibiótico previo a la temporada de cría, por ejemplo en un protocolo que hacemos un mes, los pájaros no van a estar protegidos frente a bacterias durante toda la temporada de cría. Eso es literalmente imposible. No se va a acumular el efecto tanto tiempo. Con lo cual, no tendríamos protección, por así decirlo, con ese antibiótico que hemos dicho, con la enrofloxacina, para prevenir enfermedades bacterianas durante la temporada de cría. Eso es el primer fallo que piensan muchos criadores. Segundo aspecto importante con el tema de las bacterias, que hay que reconocerlo, que todos los antibióticos son iguales. Es decir, hay antibióticos que frente a una cepa de bacterias actúan y le hacen daño y la matan, y otros antibióticos que a esa misma cepa de bacterias no le hacen ni cosquillas. Entonces, eso lo tenemos que ver. Los antibióticos son en cierta manera específicos. Tenemos que saber qué tipo de antibiótico es el eficaz frente a la cepa bacteriana que está afectando en concreto a esos pájaros. Como no lo sabemos la mayoría de las veces, porque no hemos realizado un antibiograma, lo que hacemos es utilizar antibióticos que tengan el máximo espectro posible, es decir, que en teoría abarquen la mayor cantidad de bacterias posible. Aún así, ningún antibiótico abarca el máximo, con lo cual, pese a que los pájaros hayan recibido el suministro de un antibiótico, puede ser que no tenga efecto en concreto para la enfermedad que le está afectando. Eso es cierto, porque insisto, con estos protocolos no se ha hecho un antibiograma específico de ver cuál es el antibiótico más adecuado para esa enfermedad en concreto de los pájaros. Siguiente aspecto importante con el tema de las bacterias, el tema de la resistencia. Cuando nosotros suministramos antibióticos a los pájaros, el suministro continuo de estos productos puede provocar que las bacterias tengan resistencia.
porque básicamente la bacteria a lo largo tienen una capacidad reproductiva importante, entonces van a aprender a desarrollar defensa frente a ese antibiótico. Y ocurre muchas veces en un criadero que suministran un antibiótico, por ejemplo el que hemos dicho en el protocolo, una enrofloxacina, digamos, durante un periodo incorrecto, con una dosis incorrecta, esa puede provocar que esas bacterias tengan resistencia a la enrofloxacina. Con lo cual, si vuelves otra vez poco después a utilizar la enrofloxacina, ahí quizá no resulte eficaz porque las bacterias han adquirido resistencia. Pero incluso, y esto es lo que muchos criadores no asumen, incluso cuando damos el antibiótico bien, con los días adecuados, con las dosis adecuadas, incluso así se pueden producir resistencias. Y hemos visto en más de un criadero pájaros que se les ha hecho antibiograma y tenían resistencia a todos los antibióticos probados. Eso es porque a la larga el uso de antibióticos, aunque lo utilicemos en teoría bien, con la dosis correcta, va a provocar resistencia a esas enfermedades. Por suerte, surgen nuevos antibióticos que resultan eficaces. Pero es que lo que tenemos que pensar es que prácticamente los antibióticos surgieron hace... O sea, el uso, digamos, de antibióticos tendrá apenas 50, 60, 70 años, no tiene mucho más. Con lo cual, en un periodo muy corto, se han desarrollado muchas resistencias porque hemos utilizado los antibióticos, como digo, de forma incorrecta o de forma abusiva. Con lo cual, en este protocolo sí que actúa un antibiótico, pero la prevención de enfermedades durante la cría no va a ser la correcta. Fijaos lo que voy a decir. Tiene mucho más sentido, desde el punto de vista del criador, la utilización de antibióticos durante la cría que en estos protocolos que digo previos a la cría. ¿Por qué? Seguro que habéis oído a muchos criadores y criadores incluso importantes, criadores mundialistas y demás, que utilizan en según qué razas, en según qué gamas, en según qué especies, porque evidentemente todos sabéis que dentro del mundo de la ornitología hay especies que tienen más dificultades en la reproducción que otras, y gamas o razas incluso dentro de los canarios que tienen más dificultades que otras. Bueno, pues muchos de estos criadores utilizan antibióticos para los pichones, por ejemplo en canarios, durante los 7 primeros días del pichón. ¿De esta manera qué consiguen? De esta manera consiguen una cierta protección del animal durante el periodo más crítico para su vida. Si lo vemos, en toda la vida del propio animal, el periodo más crítico de supervivencia son aproximadamente los 5, 6, 7 primeros días. A partir de que el pichón es anillado y a partir de que tiene un cierto desarrollo, la mortalidad baja muchísimo y normalmente la mayoría de esos animales llegan al destete sin ningún tipo de problema. Pero en ese periodo inicial, en los primeros días del nacimiento, es donde lógicamente hay más riesgo de mortalidad. Entonces, muchos criadores, como digo, con gamas específicas, con razas concretas y en situaciones concretas, utilizan estos antibióticos durante estos 7 primeros días. Insisto, no es preventivo, pero su acción se mantiene durante un tiempo, que es lo que protege al pájaro de posibles infecciones durante ese periodo. Incluso hay otros criadores que amplían el periodo y lo utilizan 5 días antes aproximadamente de nacer el pichón, ¿vale? Lo suministran a los pájaros. De esta manera, algo bueno que tienen estos protocolos en ese sentido es que si esos antibióticos los suministramos directamente a los pichones, vamos a tener una cierta eficacia en ese sentido. Pero, insisto, no es recomendable, desde luego lo estamos diciendo, incorporar antibióticos porque sí en un protocolo previo a la cría, y de hecho no te van a proteger durante la temporada de cría, esa idea hay que quedársela clara. Y segundo, solo es recomendable la utilización de antibióticos durante los primeros días de los pichones en situaciones muy concretas. Y si puede ser amparada por algún tipo de analítica, por algún tipo de informe que nos especifique cuál es el antibiótico más eficaz para esa situación, mucho mejor. Desde luego que tenemos que mentalizarnos de la idea que los antibióticos no se pueden utilizar sistemáticamente y que su uso hay que irlo reduciendo, pero tanto estamos hablando en nuestros criaderos como en humana, como en todos los tipos de situaciones. Si os acordáis, por ejemplo, hace aproximadamente 20 o 30 años, ahora estáis viendo que hay muchas más restricciones con el uso de antibióticos, necesita recetas, más dificultades para comprarlo, más dificultades para conseguirlo, y es lógica por la situación que estamos viviendo de alta resistencia, pero hace 20 o 30 años había muchos productos de uso habitual en ornitología y todavía hay muchos países que lo usan, que tienen unas restricciones menores. Por ejemplo, Europa es de las zonas que tiene más restricciones en uso de antibióticos y se la toman mucho más en serio, pero hay determinados países de otras zonas del mundo que no tienen tanto control todavía, en ese sentido no se lo han planteado, y había muchos productos hace 20 o 30 años que incorporaban antibióticos y se suministraban de manera muy habitual. Por ejemplo, el Tabernil Cría antiguo, el actual no, el antiguo, ese producto tenía antibiótico en su composición
Y lo utilizaban muchos criadores porque decían que sin él no podían criar, y es la manera de sacar los pichones adelante. El antibiótico en ese caso funcionaba como promotor del crecimiento, pero la funcionalidad fundamental es que cubría, en cierto modo cubría, porque ya hemos dicho que tiene un amplio espectro, pero no demasiado, no cubre todo, desde luego. Cubría en cierto modo ese periodo de más riesgo del propio pájaro. Pero mentalicémonos que desde luego en este tipo de protocolos el uso de antibióticos no está para nada recomendado. Tema hongos. Hemos dicho que en este protocolo que hemos puesto de ejemplo sí que se utiliza un producto antifúngico, en este caso el ketoconazol, para prevenir las problemáticas por hongos. Gran problema con los hongos, básicamente que los hongos suelen actuar de forma secundaria, aprovechar situaciones de debilidad de forma secundaria a las bacterias. Es decir, por ejemplo, damos un tratamiento fuerte de antibióticos a un pájaro, eso puede provocar que quitemos un competidor, que son las bacterias, y que se desarrollen y aparezcan los hongos, ¿vale? Entonces, desde luego que los hongos son un problema para muchos criaderos, pero fundamentalmente se utilizan este tipo de productos antifúngicos para prevenir las llamadas megabacterias. Las llamadas megabacterias actúan en muchos pájaros, en muchas analíticas normales se detectan, muy habitual detectar cocidios y megabacterias, son dos de los problemas más habituales que se detectan, pero muchas de estas megabacterias actúan de forma secundaria a otro problema. Es decir, es raro encontrarse problemas, infestaciones del pájaro que no tengan una cierta población problemática de megabacterias. Suelen actuar, como digo, muy habitualmente de modo secundario y podemos tener muchas megabacterias de forma subclínica. Problema que tenemos, por ejemplo, con las megabacterias, que su curación como tal, estamos viendo muchas veces que resulta muy dificultosa. Hay productos un poco más específicos, por ejemplo, hablamos mucho de la anfotericina B, que también es un poco más fuerte, bastante más, pero muchos tipos de problemas con las megabacterias, lo que vamos a tener es situaciones que el pájaro recupere y aparente una cierta recuperación, pero en un periodo no demasiado largo vuelven a surgir los problemas. Y lo hemos hablado cuando hemos hablado, por ejemplo, del uso de agua oxigenada, cuando hemos hablado de distintos antifúngicos. Con lo cual, es bueno utilizar estos productos, estos antifúngicos, en protocolos preventivos. En cierto modo suelen tener eficacia, en el sentido de que, como en muchas analíticas se detectan megabacterias, es muy habitual que haya megabacterias en prácticamente cualquier criadero, eso es cierto, pero aún así es muy habitual también encontrarnos con pájaros con muchas recaídas a cierto periodo, con lo cual en cierto modo tampoco tenemos un espectro alto de cubrición utilizando el tema de los antifúngicos. Vamos ahora con el tema de los parásitos, porque con los parásitos ya el debate se complica un poquito. Yo, por ejemplo, nunca recomiendo ninguno de estos productos para utilizarlos como preventivos, por así decirlo. De hecho, no funcionan así normalmente, pero con respecto a los parásitos, la mejor manera de actuar es a través de la prevención. Y en los criaderos tenemos que mentalizarnos que para luchar contra los parásitos, tanto externos como internos, tenemos que plantearnos tanto la limpieza, perfecta limpieza de los locales, como el uso de antiparasitarios específicos a lo largo del año. Tenemos que tener en todos los criaderos un cierto protocolo de uso de antiparasitarios como preventivos. Aquí sí que es interesante el uso de antiparasitarios como preventivo. La famosa gotita que se echa al cuello, a la yugular, muy habitualmente, de ivermectina o de fipronil, etcétera, etcétera, el Froline y demás, esa gotita es, por ejemplo, un antiparasitario de amplio espectro que viene muy bien en ese sentido. Pero ¿cuál es el parásito problemático que tenemos por excelencia en los criaderos? Los cocidios. Y el tema de los cocidios es que los antiparasitarios habituales que hemos dicho, esa gotita que se pone en el cuello, o los vermicidas en general que se aplican en el agua de bebida, como el levamisol, todos esos productos no funcionan ante problemáticas de cocidio. Para cocidios necesitamos utilizar antiparasitarios específicos para cocidios. Por ejemplo, el más famoso que conocéis todos es el Vicos, que es una marca, su principio activo es el toltrazurilo. Bueno, ese producto es un antiparasitario específico para cocidios. Aquí está el debate entre muchos veterinarios, porque hay muchos veterinarios que recomiendan el uso periódico de anticocidiósicos en los criaderos y otros veterinarios que desde luego no lo recomiendan para nada, porque también utilizar estos productos, por supuesto, tiene unos efectos negativos. Ya sabéis todos que, por ejemplo, el Vicos es un medicamento fuerte y que también puede debilitar al pájaro en determinadas situaciones. Entonces,
¿Cuál es mi opinión al respecto de estos productos? Yo, personalmente, en la mayoría de criaderos, como pueden ser canarios o pájaros, digamos, más convencionales, no recomiendo el uso de cocidiósicos como preventivos, salvo si tenemos una analítica o analíticas previas que nos confirmen que hay un problema serio de cocidio, ¿vale? Otro tema, por ejemplo, pájaros como los jilgueros, que sí que tienen mucha más problemática de cocidio. Según qué pájaro y según en qué ambiente estén, el uso de anticocidio puede venir bien de forma periódica, ¿vale? Tengamos claro que los antiparasitarios sí que son útiles, estos sí, solo estos, pero estos sí son útiles, digamos, como preventivo. Pero con el tema específico de los cocidios, personalmente opino que en la mayoría de criaderos lo que deberíamos hacer es, si tenemos una base, una analítica o una confirmación de que hay cocidio en el aviario, tratamos, y si no tenemos de inicio esa problemática, yo personalmente no recomiendo el tratamiento, de por sí, porque también puede conllevar cierta problemática. En ciertas situaciones, en ciertos criaderos, puede ser interesante el uso, como digo, de productos para los cocidios preventivos. En resumidas cuentas, lo que hemos visto en el protocolo que habéis visto antes, que ahora os voy a enseñar otro protocolo también que lo tengáis como ejemplo, hemos visto que el objetivo que tienen es intentar abarcar la mayoría de especies biológicas dañinas para los pájaros para atacarlas bien con antibióticos, con antifúngicos, con antiparasitarios y demás. Pero en la práctica, la prevención para la cría no se produce. ¿Riesgo que podemos tener? Que los pájaros se debiliten. Entonces, hasta ahora con lo que hemos visto con este tipo de protocolo, ahora os voy a poner otro para que lo tengáis también de ejemplo. Lo que estamos viendo es que la idea de estos protocolos es precisamente abarcar una serie de productos para atacar el mayor número de agentes biológicos que puedan dañar a nuestros pájaros, pero en la práctica el efecto preventivo no se va a mantener durante el periodo de cría. Entonces, la problemática que tenemos es esa. La segunda problemática que tendríamos es que ningún producto es inocuo, es decir, todo tiene ventajas e inconvenientes, y el uso de medicamentos sin necesidad en los pájaros también puede provocar. Como hemos podido ver en este ejemplo que hemos puesto, ahora os voy a poner también otro ejemplo del protocolo para que podáis comparar un poquito. El objetivo que tienen los partidarios del uso de estos protocolos con medicamentos para la cría es prevenir el mayor número de enfermedades que afecten a sus pájaros, actuando con una serie de medicamentos sobre el mayor número de agentes biológicos posibles. Eso en la teoría. En la práctica lo que ocurre es, primero, un primer efecto claro es que, en cierto modo, sí que puede haber un efecto preventivo, pero desde luego no lo vamos a mantener durante todo el periodo de cría, que es lo que nos interesaría. Y segundo es que el uso de cualquier medicamento no es inocuo. Es decir, un medicamento no tiene simplemente ventajas y ningún inconveniente. Desde luego, utilizar medicamentos, y sobre todo en pájaros que a lo mejor no tienen necesidad de ello, puede provocar primero el aumento de resistencia, segundo, debilidades que a su vez provoquen más enfermedades, con lo cual, desde luego que el uso de estos protocolos con medicamentos, insisto, no es inocuo para los pájaros, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta si nos planteamos utilizarlo. Aquí tenemos otro ejemplo de plan sanitario con el uso de medicamentos. Este en concreto tiene una duración menor de unos 50 días, y como veis utiliza productos diferentes a los que hemos estado viendo, pero la filosofía, que es lo que quiero que veáis, es prácticamente la misma. Es decir, abarcar con productos antiparasitarios, como son por ejemplo estos dos, abarcar con productos como con antibióticos, la utilización de antifúngicos, en definitiva, la mezcla también con vitaminas, en definitiva, intentar abarcar al máximo todo el tipo de enfermedades que estamos diciendo. La filosofía de todos estos protocolos con medicamentos parte siempre que es la misma, sea un protocolo de corta duración o de mayor duración, como estos dos que habéis visto de ejemplo. Quiero comentar también dos cositas antes de acabar. Lo primero, hablar un poquito acerca del tema veterinario, que es muy polémico, y luego un poquito acerca de otros tipos de protocolos. Con respecto a los veterinarios, ya sabéis que yo también soy veterinario y lo menciono porque desde luego no voy a hacer una crítica a la profesión, pero los dos protocolos que habéis visto como ejemplo y muchos otros más han sido elaborados por veterinarios. Personalmente considero que sea un veterinario especialista en aves o sea un veterinario, digamos, con una formación más generalista, personalmente lo que considero es que cualquier protocolo en teoría preventivo lo debemos basar en una base científica. Yo a un criadero no le voy a suministrar, digamos, ese protocolo porque sí, sino lo que debo hacer, si clínicamente lo estoy haciendo bien, lo que debo hacer es una analítica, y si no la sé hacer, la envío para que la realicen, para poder ver
cuál es el tipo de problema, en general, por lo menos tener una idea que pueden tener esos pájaros y así establecer un protocolo de base. Pero dar un protocolo de tratamiento sin tener una base analítica, a mí personalmente no me parece lo correcto y creo que al final lo que provoca un poco es ese malentendido entre unos criadores y otros con el tema de los protocolos. Segundo aspecto importante, el tema de otros protocolos. Aquí lo que estoy haciendo, hemos hecho un poco un debate entre los partidarios del sí al uso de protocolos con medicación y los partidarios del no. Pero existen otros protocolos preventivos, en cierto modo, que no utilizan medicamentos. Yo he hecho una crítica, en cierto modo, una crítica, espero que sea constructiva, en cierto modo criticando los protocolos que usan medicamentos por sistema. Pero existen otros muchos protocolos basados en el uso de vitaminas, en el uso de minerales, en el uso de protectores hepáticos, que son, la verdad es que en la práctica son los que más realizan los criadores, y este tipo de protocolos no merece ninguna crítica. Es decir, podemos pensar, desde luego que hay criadores que defienden mucho más digamos, la gestión de un criadero de forma más natural, etcétera. Respetable desde luego. Pero podemos pensar que estos productos, como por ejemplo estos que estáis viendo, que son básicamente productos a base de extractos de plantas, que realmente no tienen ningún principio activo como medicamento como tal, todos estos productos podemos pensar que no son eficaces. Podemos pensar que es como darle agua a los pájaros. Podemos pensar todo lo que queramos. Pero desde luego no les van a aportar ningún perjuicio a esos pájaros. La mayoría están hechos a base de extractos vegetales, extractos de plantas, probióticos y demás, que en cierto modo lo que van a servir estos protocolos, como digo, sin medicamentos, es aumentar en teoría la defensa del pájaro y conseguir que así tengamos unos mejores resultados de cría. Pero estos protocolos, desde luego, podrás estar a favor de usarlos o podrás estar en contra, pero desde luego no merecen ningún tipo de crítica, porque desde luego no van a provocar ningún problema de resistencia, no van a provocar ningún problema, ningún riesgo del tema sanitario con el tema de medicamentos, simplemente son productos que se utilizan como estimulante, como el que utiliza, por ejemplo, orégano porque le va bien a los pájaros, o el que utiliza ajo, o vinagre de manzana, o por ejemplo el criador que prefiere no utilizar nada de eso y cría perfectamente. Pero desde luego este otro tipo de protocolo, que son los que recomiendan la mayoría de empresas y desde luego son los que más utilizan los criadores, no tienen ninguna crítica. Estaremos a favor o estaremos en contra, pero desde luego no tienen ningún reproche en ese sentido.